¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Agradecemos al Señor la oportunidad de estar de nuevo juntos en su programa de Fuerza para Animar. Soy el pastor Gullón Macei, director del mismo, y muy complacidos de tener ese espacio para llegar hasta donde usted se encuentra, donde esté sintonizándonos, con la idea de traer siempre una palabra de ánimo, de ayuda, de fortaleza en medio de las circunstancias de que nos tocan vivir. Unos de una forma, otros de otra, pero todos enfrentamos algunas situaciones en las que requerimos a veces una palabra de estímulo, de ayuda, de ánimo, alguien que nos empuje, alguien que nos diga algo positivo, alguien que nos ponga a pensar en que podemos salir de donde estamos y podemos seguir avanzando. Esa es la idea de Fuerza para Animar a través del tiempo. Iniciamos en la radio y luego a partir del año 91 en la televisión. Y ahora de nuevo a través de las redes sociales estamos incursionando pues para tratar de ser de bendición en la vida de todas las personas que podamos alcanzar. En esta oportunidad quisiéramos compartir este espacio con el hermano César Colmenares de Colombia. Es un pastor amigo ya de mucho tiempo con el que hemos trabajado una buena amistad y nos sentimos muy complacidos de que él haya sacado este rato para estar con nosotros y contarnos un poco de su experiencia de vida. Así que vamos a darle un tiempo para que él lo salude y luego entramos ahí en materia. César, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y contarnos un poco ahí de todo lo que estás viviendo en tu tierra. Gracias, amado Gullón, gracias por esta invitación. Es una bendición para mí compartir siempre una entrevista, siempre dar una palabra, sobre todo contigo en el programa, cualquier programa que nosotros alternamos, siempre sale un buen tema para desglosarlo, aprender también. Y saludos a todos los que están conectados y sé que Dios tiene una palabra que puede direccionarnos, puede bendecirnos y llevarnos a un destino de bendición. Pues a beneficio de la gente que nos está viendo, contándonos un poquito cómo inicias vos en el ministerio, cómo llegás a ser pastor, cuáles fueron los obstáculos primeros que se presentaron. Sos una persona muy joven, pero no por joven dejas de tener o de haber tenido algunas situaciones que vencer antes de llegar a ser lo que sos ahora. Así que contanos un poquito esos inicios. Sí, bueno, vengo de familia cristiana, mis padres fueron misioneros, mi padre fundó alrededor de unas 68 iglesias en Venezuela, viajó por muchos lugares. Fue una escuela para mí, mi mamá también una mujer de oración. No nací en la iglesia, ¿verdad? Nací en un hospital. Pero me crié en este ambiente de oración, de cánticos, de coros. Pero siempre como joven una vez que vas creciendo, comienza a ver mundo y te llama la atención. Estamos en el mundo, no estamos en el cielo todavía. Y siempre mi mamá me decía, tú naciste para Dios, tienes un ministerio, yo te pedí para Dios. Mi padre también me inculcaba esto, pero fue un poco difícil porque cuando entras ya en el ambiente con los amigos, cuando vas al colegio, la universidad, o yo que estudié en la escuela de música, siempre el mundo te busca, el mundo te llama, y aunque uno recibe consejos, uno debe llevarse como sus propias lecciones, porque si no tenés experiencia no vas a tener algo que contar el día de mañana, cosa que me ha servido para decirle a los jóvenes y a las personas que mirar hacia el mundo es un recurso que puede ser llamativo y puede ser, uno codicia muchas cosas, pero el destino es un poco amargo, un poco triste, y no hay nada mejor que hacer un alto en el camino y decir, le voy a servir a Dios. El Señor me llama muy cito a mis 13 años. Tuve un encuentro personal con el Señor
que si fuera Gullón por mí mismo, nunca entraría al ministerio, porque uno ve cómo sufren, ¿verdad? Las personas que son llamadas por Dios, cómo lloran, y yo siempre dije, no quiero esto, no voy a pasar por esto, no, yo quiero ser futbolista, quiero representar a mi país, metiendo muchos goles, quiero ser músico. Recuerdo que me había salido una beca para estudiar guitarra clásica en España. Dije, esto es lo mío, con la composición, la música, seré una estrella. Y bueno, me estrellé porque choqué con la pared o con la roca, que es el Señor Jesucristo. Y me levantó, me dijo, naciste para mí y yo mismo te llamo. Y él me ungió. Yo recuerdo que a mis 13 años miro la ventana de mi cuarto, de mi habitación, y entraron tres bolas literalmente de fuego y cayeron sobre mí. Y yo me asusté mucho y dije, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo, el Dios que te dio la vida y el Dios que te está llamando para que me sirvas. De isofacto recibí el bautismo, el Espíritu Santo. Eran las 11:45 de la noche y a las 6:30 de la mañana del otro día todavía yo estaba hablando en otras lenguas y caminaba. Persona que se me topaba en el camino caía bajo el poder de Dios. Y así fue mi llamado, llorando y muy jovencito. Y con todo que recibí la unción, bueno, me bautizo en agua, me preparo en la escuela bíblica, pero el mundo todavía. Alguien me decía, Gullón, ¿cuándo dejaré de ser tentado? Somos vulnerables y yo digo, nunca. La tentación está a 1000 por segundo en el oído. El enemigo siempre te va a estar hablando, desiste, no lo hagas, renuncia, no tienes nada que hacer, ya se te acabó el tiempo y se te van a cerrar muchas puertas, pero el Dios que me llamó, el Dios que te llamó, siempre va a tener la última palabra. Y él dice, no he terminado, es una escuela. Elías, levántate porque largo camino Te espera. te espera. Son muchos años, es cierto, soy joven, ¿no? Soy un poquito más de la edad de Cristo. Yo estoy picando los 40 y algo, pero son muchas cosas las que he vivido y gracias a Dios, el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, nunca hemos quedado en vergüenza. Y yo digo, vale la pena servirle al Señor, obedecer su llamado. Yo, si hablamos en el argot de juegos, yo le apuesto todo a Cristo y me voy doble, porque con el Señor no se pierde, con el Así Señor es. siempre ganancia. César, y pensando un poquito, aparte de la experiencia esa que estás contando, pero no pesó mucho también el ser un HP. Y para que no piensen Sí, mal, ¿verdad? Un hijo de pastor, ¿verdad? Porque a veces cuando un hijo ve al padre que pasa por donde se pasa en el ministerio, a veces dice, yo no quiero eso para mí, ¿verdad? Pero bueno, después te digo que aparte de la experiencia que sufriste, ¿en algún momento pesó eso en vos? Sí, claro, por supuesto, es que yo lo viví. Nadie conoce mejor la historia de un pastor que el que está viviendo con un pastor, que ¿Verdad? sus hijos. Yo viví en carne propia lo que, por lo menos mi padre, fundó tantas iglesias y sacaba a veces de su presupuesto de familia porque amaba la obra e invertía en la obra y a veces había como un sentimiento en mí y yo decía, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué no hay para, a veces, y no me da vergüenza, a veces no había para, a veces la cena, a veces
si desayunábamos, el almuerzo, siempre había una batalla. Yo decía, pero ¿por qué los pastores sufren tanto? ¿Y por qué el líder de la iglesia llega en un auto del año y tiene una buena casa y me voy de vacaciones? Yo nunca supe lo que fueron vacaciones. Mi papá, tantos años, yo nunca supe lo que fue eso. Y yo dije, yo lo veía llorando y se frustraba. Y bueno, pero fuera de eso, había un poder de Dios impresionante, porque eso sí hace la oración, te doblega la ¿Cómo carne, no? pero ¿Cómo no? el espíritu está vivo. Pero sí lo pensaba, jamás seré un evangelista, jamás en mi vida, porque yo sé lo que sufre una persona que es llamada por Dios. Yo decía, a otros se les es muy fácil porque, bueno, tienen recursos y no es fácil. Yo pienso que la gente, los que se criaron, como se dice, hueso colorado, en el evangelio, que nacieron allá en esas épocas, eran radicales. ¿Cómo no? Decían, le sirvo a Dios, le sirvo a Dios. No hay plan B. El plan B es hacer que el plan A de servirle a Dios, la decisión que tomé, funcione. Y mis padres eran muy radicales en eso. Sé que Ya tu están en ministerio... la presencia del Señor, Ajá, eh, pero me dejaron esas lindas experiencias. claro. Cuando Dios me llama, digo, ahora comprendo lo que ellos sentían, ¿no? Claro, ya uno tiene experiencia y Dios te da sabiduría. ¿Cómo no hacerlo? Y fíjate, aprovechando esta entrevista, estoy escribiendo un libro de cómo no hacer las cosas. A veces uno escribe cómo hacer las cosas, cómo obtener la unción, cómo hacer una oración eficaz, cómo volverse rico. Bueno, yo estoy escribiendo cómo no hacer las cosas, porque nos ahorraríamos Así es. mucho tiempo. ¿En qué momento, César, llegas a estar ya al frente de una congregación? Así, ya a tener esa responsabilidad. Y sé que pues tenés un ministerio multifacético, pero viajas mucho por el continente. Pero ya verte propiamente frente a una congregación que tenés que pastorear, ¿cuánto tiempo había pasado y en qué momento fue? Oh, a mis 21 años, bueno, a mis 19 años, ya yo estoy predicando como evangelista en casas, en estadios, en radio, ¿verdad? En muchos lugares. Estoy llevando la palabra del Señor. Y cuando el Señor me llama al pastorado, le digo, no, no, dame otra opción. Otra El asignación. Señor me dijo, otra asignación quiero, y me dijo, vamos, la iglesia. Y ya a mis 25 años, mis 26 años, escapando, porque fue de una vez, de evangelista, el Señor me llama a los 18 años, ya yo estoy predicando, 19 años estoy predicando, y a mis 5, 26 años me dice, bueno, vamos a fundar iglesias. No es que yo recibí una iglesia, no, yo haciendo campañas en un barrio, hasta en precarios íbamos y hacíamos eventos y la gente Ajá. ahí llorando, pidiendo a Cristo, y ahí comenzaba una iglesia, y ahí comenzábamos, y así fue nuestro trabajo. Levantábamos líderes, y bueno, ha sido un tiempo de muchas lágrimas, como decía mi mamá, muchas rodillas desgastadas, pero al final los resultados y ver personas siendo libres, siendo sanas, familias restauradas, viendo en la iglesia la gente recibiendo un milagro, eso de verdad es una gran bendición. En minutos que nos quedan, contarnos un poquito cómo es tu óptica frente a toda esta cuestión que estamos viviendo, porque igual estás encerrado como nosotros, ¿verdad? En un lugar todavía, estás limitado, no se puede viajar. ¿Cómo ves el panorama y cuál es la salida que ya ves? Y concluimos. Eh, bueno, el panorama yo lo veo favorable en el sentido de que, como decía el apóstol Pablo, la palabra no está presa, aunque él estaba en cadenas. Pablo, en un viaje que iba a Roma, dice que perdimos toda esperanza. Y a veces nosotros nos sentimos así. Esto no va a pasar, sucede
100 años, esto nunca va a acabar. Pero el panorama de la iglesia veo como una antesala a un fuerte mover de Dios, porque sea que inventaron un virus, sea que se creó una bacteria, sea que salió como muchos virus se propagan, sea algo creado o no, la iglesia tiene en sus manos para poder ser luz y demostrar que Dios es Dios en el cielo, pero también en la tierra. Vamos a salir, yo creo que vamos a salir muy pronto de esta, pero nos tiene que dejar una enseñanza. Esto nos tiene que dejar una enseñanza. Y bueno, ha sido un poco, también uno lamenta muchas muertes, muchos asuntos que se ven. Sin embargo, la iglesia no se detiene y en estos encierros hemos aprendido a, a tener ideas creativas, a innovar ahora por las redes. Le predicamos a muchas más personas. Este programa sé que es de gran bendición, le hablamos a muchas personas y yo animo a que no haya pesa, antes bien nos vamos a levantar, vamos a salir de estas, pero con una enseñanza muy buena sobre nuestras vidas, de que Dios seguirá siendo Dios. Aquí lo que vale es tener una palabra y sostenernos en la roca, que estos vientos y estas tormentas no nos tumben, que tengamos buenas bases. Así lo veo, Gullón, y muy bien. al honorable las personas que están en sintonía, pues ánimo y adelante. Bueno, César, muchísimas gracias. Una bendición tenerte en este espacio de Fuerza para Animar. Y sin duda lo que has compartido ha sido de mucha bendición para muchísima gente. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y muy agradecidos y nos vemos entonces en el próximo. Muchas gracias.